Bueno, primero que todo, el paciente se llamaba Yago, era un canino de 11 años, macho, castrado de raza Scottish Terrier, y hace 5 años presentó por primera vez una neoplasia, la cual era de tamaño pequeño, sólida, pero también amorfa, y era de aspecto irregular. También protruía de la superficie cutánea del pabellón auricular derecho. Y como diagnóstico de esta histopatología realizada en el laboratorio PatoVet fue carcinoma de glándula sebácea. En el 2021, el propietario informó sobre una masa extraña a nivel de la mandíbula que tenía un crecimiento agresivo, el cual era de 3 a 4 meses, y esta lesión invadió toda el área submandibular izquierda y parte del lado derecho. Como se puede observar en estas fotos, el ganglio submandibular izquierdo aumentó de tamaño y esta era una protrusión ulcerativa, la cual estaba invadiendo todo el labio inferior izquierdo, además de la encía y la mandíbula. Y también se observa el desplazamiento de las piezas dentarias, en este caso, y la destrucción de tejidos de la mandíbula. Bueno, en los exámenes complementarios tenemos primero el hemograma que se le realizó e indicaba que los eritrocitos no se encontraron por debajo de lo normal, pero sí sobre el límite inferior, al igual que el recuento plaquetario. Y en cuanto a la hemoglobina y hematocrito presentaron valores disminuidos, al igual que los linfocitos y monocitos. En la bioquímica sanguínea tenía un valor de 38 ml, el cual era elevado al igual que el perfil hepático, y en la uroanálisis presentaba una gran cantidad de proteínas, pero eran escasos los leucocitos y los eritrocitos regulares. Se realizó también ecografía abdominal, donde la vejiga presentó contenido formando cúmulos. También el paciente mostró atrofia prostática con sedimento mineral en la luz del uréter, aumento también de tamaño en los riñones y glándulas adrenales, y la corteza renal tenía focos uniformes. También se reportaron focos osteolíticos a nivel de patrón mixto, a nivel del tercio rostral de la rama mandibular izquierda, que está caudal al canino inferior izquierdo, y esto estuvo compatible con un proceso degenerativo neoplásico que también puede ser infeccioso. En lo que es la histopatología se realizó en el laboratorio de patología veterinaria de la Universidad Científica del Sur, y la muestra tomada fue de la masa en la región submandibular izquierda, donde se observó, como tenemos en la imagen izquierda, la pérdida de disposición celular del epitelio gingival germinativo debido a la invasión y también proliferación de células neoplásicas que presentaban una coloración basófila, y estas se agrupaban dando formación de múltiples lobulaciones. Y en la foto derecha tenemos la presencia que se ha evidenciado de numerosas células que presentaban un grado variable de lipidación citoplasmática, lo que quiere decir vacuolas en el citoplasma, y estos tenían escasos cebocitos que se encontraron dispersos, estaban maduros y bien diferenciados dentro de las lobulaciones o como pequeños agregados como se observan en el cuadrado de color rojo, y las lobulaciones se vieron demacradas por el tejido conectivo, el cual también se presentó en abundancia, como son esas flechas de color amarillo. Bueno, aquí tenemos imágenes de mayor aumento. En la foto de la izquierda se puede diferenciar la presencia de un número excesivo de células basaloides o germinales con núcleos voluminosos, hipercromáticos, y también citoplasma escaso que estaba formando las lobulaciones que invaden toda la lámina, como se puede ver. Y también se evidencia infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, y se observó entre los vasos sanguíneos y también tejido conjuntivo, y ha sido muy notoria la presencia de estos vasos congestionados y también la extravasación de eritrocitos. Mientras que en la foto de la derecha algunas células se encontraban en actividad mitótica, como se observa en el puntero, y otras presentan pleomorfismo nuclear. Estas son imágenes que hemos podido exponer en, en las clases, como un avance de nuestro caso. Se pueden observar también numerosas células que presentan un grado variable de lipidación citoplasmática,
y presencia de vacuolas, también lobulaciones formadas por agrupaciones de células neoplásicas. Luego también presencia de cebocitos, como ya pude detallar antes, y células basaloides. Gran presencia también de tejido conectivo que rodea las invasiones celulares que conforman las lobulaciones, que son estas estructuras a manera de trabéculas. También hay un número excesivo de células basaloides y algunos cebocitos, y se observa también ese pleomorfismo nuclear que mencioné antes, además de la hipercromasia y vasos congestionados y extravasación de eritrocitos, en los cuales se ha detallado la actividad mitótica y las áreas de necrosis celular. Aquí tenemos las características ordenadas, donde se pierde la disposición celular debido a la gran invasión y proliferación de células neoplásicas del epitelio gingival. Estos acúmulos celulares forman múltiples lobulaciones que se encuentran rodeadas por trabéculas de tejido conectivo de tipo fibroso, presencia también de cebocitos con vacuolas lipídicas en su citoplasma y gran cantidad de células germinales o basaloides con núcleo voluminoso y citoplasma escaso, y también algunas células que se encuentran en actividad mitótica y otras que presentan pleomorfismo nuclear. La anoxia sería de carácter genético y también sería dado por hormonas sexuales, y la enfermedad compatible sería la neoplasia maligna. Respecto a los diagnósticos diferenciales, muchos autores concuerdan que respecto a la macroscopía, un epitelioma sebáceo tiene cierto parecido a un adenoma sebáceo, pero es en la histopatología que se descarta lo segundo debido al predominio de células bacilares. En el análisis histológico, el tumor se parece a un tumor de células bacilares, pero con pequeños grupos epiteliales basófilos, junto con grupos dispersos de cebocitos maduros y un bajo número de células epiteliales escamosas individualizadas y bien diferenciadas. Respecto a la hiperplasia de glándulas sebáceas, esta vendría a ser el resultado de una división celular excesiva dentro de una glándula sebácea, siendo muy contrario a un epitelioma sebáceo, que vendría a ser un crecimiento que se desarrolla a partir de células basales. Debido a las diversas similitudes con otras patologías como carcinoma sebáceo y un adenoma ductual sebáceo, se recomienda la realización de histopatología para poder distinguir con claridad los diversos tipos de proliferaciones que afecten a las glándulas sebáceas. Siguiente. En tratamiento y desenlace, con relación a la neoplasia, el paciente fue derivado con un cirujano especialista en oncología para evaluar la posibilidad de retirar la masa neoplásica, para lo cual se planteó la extracción completa de la mandíbula inferior al tratarse de una neoplasia maligna y debido a la extensión de la masa. La propietaria accedió a continuar el procedimiento sugerido, sin embargo, los médicos desistieron de realizarle tanto la biopsia como la cirugía para replantear el caso debido a los riesgos y consecuencias que se podría traer, los cuales podrían ser una hemorragia profusa, disencia de la zona, infecciones secundarias, crecimiento del tumor a mayor velocidad y muy probable la muerte del paciente durante la cirugía. Adicionalmente, se le recomendó limpieza tópica de la zona afectada cada 12 horas con Dermacep, Meloxibet de 1 miligramo para tratar la inflamación y disminuir la velocidad del avance del cáncer, Clamové de 250 miligramos para tratar la infección. Finalmente, tras brindarle calidad de vida y los tratamientos recetados durante el tiempo sugerido, la evolución del paciente fue desfavorable, el crecimiento del tumor presentó mayor agresividad y rapidez, severa pérdida del apetito y decaimiento en el paciente, por lo cual se optó por la eutanasia como mejor opción en vista del estado del paciente. Es la patogenia de esta neoplasia. Hay factores predisponentes que debemos tener en cuenta, como lo son la edad y el sexo, puesto que en este caso, en ese presente reporte caso clínico, el paciente tenía 11 años de edad, del sexo macho y era castrado. Ahora, se menciona que una inflamación crónica es mayormente precursora del proceso neoplásico o induce a que este se dé, para que se pueda generar una lesión precursora, y adicionalmente también tiene que ver el sistema inmune o la inmunodeficiencia del animal en el que se encuentre para que pueda desarrollar la neoplasia. Un siguiente factor vendrían a ser los protoncogenes. Recordando su función, estos van a permitir la transducción de señal, van a interferir con los factores de transcripción y van a ser también reguladores del ciclo celular, además de codificar proteínas para la producción de factores de crecimiento. Cuando la función de los protoncogenes se ve inhibida o o algo interfiere con ellas, como lo son la mutación o alteración de estos mismos, se va a dar origen a los protoncogenes, perdón, a los oncogenes, y son estos los que van a inducir una excesiva proliferación celular. Otro factor vendrían a ser los genes supresores de tumores, que tienen funciones parecidas a los protoncogenes, pero también adicionalmente pueden inducir la apoptosis de una célula dañada. Estos podrían ser el RB, el P53 y el DCC. Estos se van a ver alterados o el crecimiento descontrolado de las células se va a dar únicamente cuando ambos alelos de estos genes supresores de tumores se vean alterados. Siguiente.
Ya una vez teniendo el crecimiento descontrolado de las células, se va a dar origen a una célula cancerígena precursora. Esta va a activar dos vías, o su origen se va a dar mediante dos vías, mediante la elusión de la apoptosis debido a la mutación en los genes maestros como el PS3 y el RB, que ya habíamos visto anteriormente, y también van a activar una enzima denominada telomerasa, que es la encargada de permitir la adición de nuevas repeticiones de ADN al final de los cromosomas. Es decir, van a alterar la secuencia de ADN de la célula para poder replicarse sin control. Y es aquí donde se van a dar tres fases de ciclo celular, iniciando con la etapa de iniciación, vale la redundancia, en donde se va a dar un crecimiento lento de la célula, pero es aquí en donde vamos a tener dos tipos de células. Unas que van a ser dañadas y que van a pasar a apoptosis, y otras que van a ser de apariencia, estructura, morfología normal, pero y van a tener un mismo origen y características. Y son estas últimas las que van a pasar a la etapa de promoción, en donde se va a dar un crecimiento excesivo y se van a expandir en gran número, dando origen a masas de células clonas. Estos va a dar origen a células neoplásicas, pero de tipo benignas, y son estas las que van a pasar a una tercera etapa, que es la de transformación y progresión, en donde se va a perder la regulación celular y además, estas células van a adquirir la capacidad de invasión y poder causar metástasis, dando origen a las células de tipo maligno que desarrollan ese tipo de neoplasias. ¿Pasa? Para que se pueda dar la metástasis, como en este caso, estas células deben atravesar y expresar moléculas de adherencia para poder adquirir esa capacidad móvil y poder así diseminarse. También deben producir enzimas para degradar la matriz extracelular, como lo es la metaloproteinasa, y así poder ingresar al torrente sanguíneo. Además de que deben presentar ausencia de inhibidores de proteasas y la presencia de factores de crecimiento. También deben tener la capacidad de promover la angiogénesis, el crecimiento tumoral y la motilidad de estas mismas. Y esto se puede dar por tres vías, como son la primera, la invasión local, que ya habíamos visto hace un momento, en donde se va a dar este crecimiento descontrolado de las células, pero únicamente a tejidos adyacentes cercanos, desde el punto de inicio. Una segunda vía, que es la diseminación linfática, que se menciona mucho en el epitelio sebáceo como principal ruta de diseminación. Eso se da por el drenaje de los vasos linfáticos, que llevan estas células y las conducen hacia los linfonódulos regionales. Cabe mencionar que el paciente de este caso clínico presentó el nódulo linfático submandibular izquierdo a un gran aumentado de tamaño en comparación del derecho. Recordando que la ubicación de la masa neoplásica estaba en la mandíbula, en el lado izquierdo de la mandíbula. Una tercera vía es la diseminación hematógena, en donde los órganos afectados van a ser el hígado y los pulmones, los cuales reciben sangre de la vena porta y de las venas cavas, que contienen a esas células neoplásicas. Si bien es cierto, en el caso clínico no se llegó a constatar la presencia de la metástasis en hígado, pero mediante la ecografía sí se menciona que en el reporte que presentaba puntos multifocales alrededor del parénquima del órgano, compatibles con una posible metástasis. Y la caracterización de estas células neoplásicas en el epitelio sebáceo es que van a presentar un rápido crecimiento, van a ser bien diferenciadas y van a presentar una gran invasión local. Siguiente. Respecto a la discusión, tenemos que el epitelio sebáceo, como ya había mencionado, se caracteriza por esa presentación de nódulos firmes, ya sea solos o en múltiples uniones que aparecen en la cabeza, también en la oreja y en el cabello oral, y se da en mayor incidencia en los machos de mediana o avanzada edad. Y ahora, estos son tumores malignos que se caracterizan por la invasión de tejidos u órganos adyacentes, ya sea a gran o corta distancia. Su crecimiento va a ser acelerado y su proliferación va a ser excesiva. A microscopía se van a observar grandes fíbulas mitóticas, y también tienen el poder metastásico, que se puede dar por vía linfática o hematógena. Para el diagnóstico de este tipo de neoplasias es necesario una biopsia como cirugía de diagnóstico y la histopatología para poder confirmarlo. Luego de esto se recomienda la remoción completa de la neoplasia como tratamiento de elección. Sin embargo, hay muchos factores que se deben tener en cuenta debido a que al ser una célula neoplásica, hay márgenes que respetar para poder retirarla. También se menciona la actividad patológica de enfermedades hepatobiliares y hepatitis crónica en general, con el incremento de la producción de la fosfatasa alcalina y la alaninotransferasa, que fueron enzimas que se encontraron elevadas a 7 veces más de lo normal en los análisis del paciente. Y se menciona que ese tipo de enzimas son indicadores de presencia de neoplasias en órganos como el hígado.